Es de Mateus Suancha, mi código es 7947. De Vélez en el programa de agronomía son las luchas cívicas. Entonces vamos a una serie de conclusión. ¿Por qué se considera que la temática escogida es pertinente? Bueno, las luchas cívicas es un medio en los que los ciudadanos utilizan para manifestar, expresar, concientizar al pueblo sobre lo que consideran importante evidenciar, denunciar y reclamar públicamente estas problemáticas que nos están afectando. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, estas luchas cívicas no están directamente involucradas en la política, pero en cuya acción se pretende influir en los procesos políticos y sociales del país, para ver resultados válidos de la participación democrática, como cuando ejercemos el derecho al voto y elegimos a nuestros gobernantes. Por tal motivo se hace en cierta forma presión para que nos escuchen nuestras inconformidades, porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Porque en ese entonces ¿cómo les explico ahí? Como el contexto que yo escogí de una protesta fue la del 81, de 1981, y esta se realizó pues de acuerdo no, sino que se acercaba en ese entonces la conmemoración de la Revolución Comunera de 1781. Entonces, como se acercaba esta fecha, entonces en 1979, ante la negativa de los gobernantes municipales y departamentales, el problema del agua potable, altas tarifas y el desabastecimiento, además se sumaba el pésimo estado de las carreteras entre Barbosa y Vélez. Entonces, debido a esto se organizó este movimiento cívico popular, que se inicia el 12 de julio de 1981, o sea, 200 años después de la Revolución Comunera. Esta protesta se hizo con el consentimiento de las autoridades, civiles, militares y religiosas. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, porque en primer lugar, el pueblo que sale en ambos periodos de la historia a reclamar y defender sus derechos 200 años después son las mismas condiciones, o sea, son los mismos reclamos. Son los que en vez de haber desarrollo en los pueblos, fue todo lo contrario. Entonces, por eso seleccioné como este espacio geográfico y poner como este ejemplo de estas dos revoluciones en Santander. ¿Cuál es el contexto? Subo acá un poquito. El escogido. Aquí es donde se desencadena el movimiento del 12 de julio de 1900, de 2.500 personas de Vélez y de otros pueblos de la provincia de Vélez, buscando los que estaban frenando el desarrollo. Fallas en las prestaciones, se organizó el movimiento cívico popular. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, este movimiento cívico se organizó inicialmente en Vélez y se concentró en el Puente de la Libertad de Barbosa, con fronteras con el departamento de Boyacá, junto con los pueblos que conformaban la provincia del sur de Santander, la provincia de Vélez.
y fue dirigido por un equipo de sacerdotes, líderes comunitarios, también lo confirmaban estudiantes y habitantes de los pueblos, de los barrios de los pueblos. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado? Bueno, retomando la historia de la Revolución Comunera, fue un movimiento de carácter social. Este primer brote ocurrido en Santander, en Socorro, Santander, el 16 de marzo de 1781, en la época colonial, se organizó por el pueblo, fue organizado por el pueblo en contra de los impuestos, el nuevo monopolio del tabaco y venta de las tierras de resguardo de los indígenas. Fueron las causas para que un día de mercado en la plazoleta con más de 2.000 personas presenciaron a una mujer llamada Manuela Ventral, que fue la que arrancó en protesta. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, yo entiendo que el contexto actual, puse pues este ejemplo que en días pasados el paro nacional que se presentó el 21 de noviembre del presente año, todo el país entró en paro nacional, convocando centrales obreras y organizaciones sociales de Colombia. Se llevó a cabo en las principales ciudades de Colombia, del país. Los colombianos manifestaron su rechazo a las políticas neoliberales del gobierno de Juan Manuel Santos, que mantienen en la quiebra a los organizadores de este paro. De esta actividad elaboraron un documento dirigido al mandatario colombiano el presidente Iván Duque, en el que explican las causas de este paro nacional y exponen 15 puntos de reclamos y exigencias al gobierno. ¿Cuál es la relación de la temática? ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, estas luchas cívicas, estos paros nacionales se ocasionan por el hecho de que no se está ejerciendo la cultura política, sino la corrupción política, desconformidad política. El Estado se encuentra débil y no está garantizando desarrollo económico para los ciudadanos y sí afecta a toda una nación. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Bueno, las luchas cívicas, las protestas, los paros nacionales son necesarios para hacer presión por la inconformidad de un pueblo. El propósito es que por democracia seamos escuchados y llegar a acuerdos para negociar las peticiones, poder proponer alternativas o propuestas que nos aseguren la tranquilidad. De todas las intenciones de estas luchas es corregir aquellas reformas que nos tienen inconformes. Se aporta a la construcción de la democracia que está viviendo Colombia. Con soluciones como es la inseguridad, la violencia, sobre todo se reclama beneficios salariales, políticas más contundentes y garantías a la construcción de la ciudadanía. Bueno, la conclusión a todo esto que veo. Las luchas cívicas, las protestas, los paros nacionales, como en toda actividad, trae sus ventajas y sus desventajas. Se tiene claro que una de las ventajas son que públicamente el pueblo, que con su libre expresión denuncia y reclama sus derechos. Pero por otro lado están las desventajas, las consecuencias de las protestas cívicas. Cuando son prolongadas se afecta a la economía, perjudicando social y políticamente un país. También otra consecuencia es el sector educativo, que al haber estrés en el transporte impide la asistencia a los centros educativos. Pérdida del ingreso económico en las familias. Se aumenta el índice de la criminalidad.
pérdidas cuantiosas en el sector económico del país, producto de parar su motor productivo, aumento en las tasas de desempleo, así como el cierre de negocios pequeños y medianos que no tienen las capacidades para resistir tal estado de crisis.